Bienvenidos, estimados estudiantes. El día de hoy resolveremos el reto de la cajita. ¿Qué nos decía el reto? El reto nos dice, se requiere hacer una cajita de 50 centímetros de volumen con una cartulina cuadrada. Para hacerla se cortan en las esquinas cuadrados de 2 centímetros de lado. ¿Cuánto mide cada lado de la cartulina? Ese es nuestro reto del día de hoy. Bien, ahora vamos a solucionar el problema que nos están proponiendo. Nos dice que construyamos una cajita con retazos de cartulina, pero esta debe ser cuadrada. Fíjense acá ustedes, he trazado un cuadrado, pero como no sabemos cuánto va a medir cada lado, hemos colocado el valor de X. También el problema nos decía que en cada esquina se va a cortar cuadrados de 2 centímetros. Ahí pueden ver ustedes, entonces todas estas esquinas se van a sacar y cada una de estas esquinas va a medir 2 centímetros y como son cuadrados, entonces este lado también va a medir 2 centímetros. ¿Cuánto mediría entonces el lado de este cuadrado? El lado de este cuadrado mediría X menos 4. Todo este lado mide X, pero le voy a restar 4 centímetros que corresponden a los dos cuadraditos que vamos a extraer. Si nos fijamos en el área del cuadrado, de todo el cuadrado, tendríamos lo siguiente. X menos 4 por X menos 4, puesto que cada lado mide X menos 4. Ahora aquí tenemos el producto de un binomio por un binomio, del cual resulta lo siguiente. Primero recordemos que tenemos que distribuir cada uno de los términos como corresponde. X por X, X menos 4. También de la misma manera vamos a hacer corresponder el otro término, 4 por X y menos 4. Entonces obtenemos lo siguiente. El área va a ser igual a X al cuadrado menos 4X menos este 4X más 4 por 4 que es 16, menos por menos es más. Entonces tenemos 16. Ahora en esta expresión puedes darte cuenta que hay términos semejantes. Y los semejantes son menos 4x menos 4x. Como son de signos iguales, entonces tenemos que sumarlo y colocar el mismo signo. Así obtenemos la siguiente expresión. El área de ese cuadrado sería x al cuadrado menos 8x más 16. Si ustedes se fijan, esta expresión corresponde a una función cuadrática. Entonces en esta primera parte lo que hemos hecho es hallar el área del cuadrado en función al lado, teniendo en cuenta que desconocemos el lado al cual le pusimos x y hemos quitado dos cuadraditos, cada uno de ellos de 2 centímetros. Por lo tanto, el lado era x menos 4. Aquí podemos observar cómo vamos armando la cajita. Entonces, en el primer gráfico, pueden observar ustedes que ya hemos recortado los cuadraditos y hemos sacado las 4 esquinas de 2 centímetros. Entonces ya nos ha quedado de esta forma. Al momento de armar la cajita, tendríamos lo siguiente. Es un prisma que se ha formado y fíjese usted, este lado mide x menos 4, este otro lado también x menos 4, pero la altura de la cajita es 2 centímetros. Entonces, como ya tenemos esta cajita, ya podemos hallar el volumen. Además, recordemos que ya hemos hallado el área de este cuadrado. Avancemos. Ya lo tenemos. Entonces ahora vamos a resolver
el problema teniendo en cuenta ya la cajita armada. Fíjese en la cajita, hemos encontrado que este lado es x menos 4, este otro lado también x menos 4. Estaríamos hablando del largo y del ancho. Y esta parte de acá vendría a ser la altura de la cajita. En el problema nos pedían el volumen. Es importante recordar que el volumen se halla multiplicando el largo por el ancho y por la altura. También podemos indicar que el volumen es el área de la base por la altura. Es lo mismo, sino que acá estamos utilizando el área de la base y en este caso nos va a convenir porque nosotros ya tenemos hallado el área de la base, que es el cuadrado. Entonces tenemos el volumen va a ser igual el área de la base, que ya lo habíamos hallado, que es x al cuadrado menos 8x más 16 multiplicado por 2. Entonces tenemos toda esta expresión multiplicado por 2 y vamos a hacer la distribución como corresponde. Tendríamos x al cuadrado por 2 menos 8x por 2 y finalmente 16 por 2. Al realizar esta operación obtendríamos lo siguiente. Pero antes nos dice que se requiere hacer una caja de 50 centímetros cúbicos, o sea, esto vendría a ser el volumen. Entonces aprovechemos y reemplacemos el volumen. El volumen sería 50 centímetros y colocamos 50. Ahí está. Entonces el volumen es 50 y el producto de esta expresión por 2 es 2x al cuadrado menos 16x más 32. Como pueden observar ustedes, se ha formado una ecuación y esa ecuación podemos reducirla a la mitad cada término, porque en este caso todos son pares. Entonces tendríamos la mitad de 50, la mitad de 2, la mitad de 16 y la mitad de 32. Hay que tener cuidado porque solamente estamos trabajando con los coeficientes. Entonces, al sacar la mitad de toda esta expresión, obtendríamos lo siguiente. 25, que es igual a x al cuadrado menos 8x más 16, que es la mitad de toda la expresión que está líneas arriba. Ahora bien, como es una ecuación, tenemos que juntar términos que son semejantes o en este caso este término independiente. Miren, el 25 es independiente y el 16 también. Este 16 que está sumando en el segundo miembro lo podemos trasladar al primer miembro. Restando, ¿no? Claro, muy bien. Entonces tenemos 25 menos 16 sería igual a esta expresión que no la hemos tocado. Sería x al cuadrado menos 8x. 25 menos 16 es 9. Entonces nos quedaría 9 igual a x al cuadrado menos 8x. Hasta aquí entonces ya sabemos cómo se ha expresado el volumen de esa cajita. Seguimos operando. Habíamos dicho que ya tenemos el volumen de la cajita, pero nos quedaría ordenar de la siguiente manera. Entonces el volumen de nuestra cajita estaría expresado por x al cuadrado menos 8x igual a 9. Este 9 lo vamos a pasar al primer miembro. Entonces tendríamos x al cuadrado menos 8x menos 9. Y lo vamos a igualar a 0. ¿Por qué? Porque en este caso se trata de una ecuación cuadrática, que si bien es cierto, ustedes pueden recordar, esta es la forma de una función cuadrática. Entonces, una ecuación cuadrática tiene que ver mucho con una función cuadrática. Sin embargo, nos están pidiendo acá el valor de la x. Por eso nos dicen cuánto va a valer la dimensión de la cajita, sabiendo que debemos cortar. ¿Cómo vamos a resolver esta ecuación? Esta ecuación la vamos a resolver con la siguiente fórmula. Dice ecuación cuadrática. Miren, esta expresión sin igualar a 0 correspondería a función, pero como estamos igualando a 0, corresponde a una ecuación cuadrática.
¿Cómo vamos a hallar x? De la siguiente manera. X va a ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac y 2a. Y pueden recordar ustedes que en las funciones también hemos estado trabajando con los coeficientes. Entonces es sencillo para ustedes identificar quién es el coeficiente a, qué valor tiene el coeficiente b y qué valor tiene el coeficiente c. Luego de identificar esos valores, lo que nos toca hacer es reemplazar y operar. Veamos entonces. El valor de a en esta expresión sería 1. El valor de b, menos 8. Recuerden que tienen que extraer con el signo. El valor de c es menos 9. Entonces, como ya tenemos los coeficientes que les había mencionado, ahora nos toca reemplazar. Observe aquí. X sería igual a lo siguiente. Menos, que es de la fórmula, b. b en este caso es menos 8. Más menos, nuevamente nos dice b al cuadrado. En este caso ponemos toda la expresión dentro del paréntesis, elevamos al cuadrado. Menos 4, que es de la fórmula, multiplicado por a, que es 1, y multiplicado por c, que es menos 9. Todo ello dividido por 2, multiplicado por el coeficiente 1, que es la a. Ahora nos queda operar. Miren, aquí hay una raíz también. Qué oportunidad para recordar la potenciación, la radicación, la operación con números enteros. Entonces avancemos. Aquí miren, menos por menos es más, tendríamos 8. Este signo más y menos vamos a seguir bajando. Más adelante les explico por qué. Menos 8 elevado al cuadrado sería 64. Menos por menos es más, por eso es que ponemos directamente 64. Ahora fíjense aquí, menos 4 por menos 9, menos por menos es más. 4 por 9 es 36. Ahí está. Y en el denominador tenemos 2 por 1. 2 por 1 es 2. Seguimos operando. Ahora dentro de la raíz tenemos 64 más 36. ¿Cuánto es 64 más 36? Muy bien, es 100. Entonces seguimos. Miren, 8, sigo bajando. El signo más y menos también. Y dentro de la raíz tenemos al radicando 100 entre 2. Ahora la pregunta, ¿cuánto es la raíz de 100? Muy bien, hagan memoria. Excelente. Entonces la raíz de 100 es 10. Aquí está, miren. Tenemos entonces x es igual a 8 más menos 10 sobre 2. Ahora, tienen que tener cuidado de este denominador 2. Está afectando a los dos términos del numerador. Por lo tanto, no podrían simplificar. Antes tienen que sumar o restar, como lo vamos a ver más adelante. Como nos decían que teníamos que encontrar el valor de la x, tenemos, recuerden, nos habíamos quedado en que x era igual a 8 más menos 10 sobre 2. Les decía que les voy a explicar el motivo por qué estoy poniendo más y menos, porque aquí tú tienes que hacer dos operaciones, uno con suma y otro con resta, de la siguiente manera. Fíjense, aquí tenemos x es igual a 8 más 10 entre 2. Estoy utilizando el signo positivo. 8 más 10 entre 2. 8 más 10 es 18. Entre 2 sería 9. Positivo, ¿correcto? Y la siguiente operación, ¿qué nos correspondería hacer? La resta, correcto. Entonces tenemos x es igual a 8 menos 10 sobre 2.
Ahora aquí miren, ¿por qué nos ha resultado menos 1? Porque menos 10 más 8 sería menos 2. Y menos 2 entre 2 sería menos 1. Ya tengo los valores de x. Ahora, profesora, entonces, ¿qué valor voy a tomar para ponerle la longitud a la cajita que he construido? Como se trata de una medida, jóvenes, no podemos utilizar el valor negativo. Este valor negativo no se utiliza para este caso se trata de la longitud de una cajita. Vamos a utilizar este valor positivo, que sería más 9. Entonces podemos decir que la dimensión del cuadrado con el que voy a hacer mi cajita es 9 centímetros. Observen. Teníamos inicialmente este cuadrado donde no sabíamos esta dimensión, que es x, pero sí sabíamos que íbamos a quitar 4 esquinas de 2 centímetros. Ahora, este 9 es el valor de la x. Profesora, ¿por qué no tomamos menos 1? Vuelvo a repetir, las longitudes o dimensiones siempre son positivas, por eso es que tomamos 9. Entonces, ese valor de x es 9. Quiere decir que esta longitud de mi cuadrado es 9 centímetros. Ahora, todo esto vale 9, pero me han dicho que debo quitar 2 esquinas, cada una de 2 centímetros, que sería 4. ¿Cuánto sería 9 menos 4? 5, ¿no? Correcto. Entonces la dimensión de esta cajita, este lado sería 5 centímetros. Y en realidad sería para todo porque se trata de un cuadrado. Veamos entonces qué proceso más debemos seguir. Bien, tenemos la ecuación x al cuadrado menos 8x menos 9 igual a 0. Ustedes, si no tendrían el 0, pueden trabajarlo como función, ¿correcto? Si sacamos esto, trabajamos como función. Y probablemente lo pueden hacer su gráfica. Probablemente también pueden encontrar su punto mínimo o máximo, ¿correcto? En este caso, como es una ecuación cuadrática, también tiene su gráfica. Y les voy a mostrar por qué esos valores de x. Fíjese su gráfica. Ahí está, miren. Tenemos la gráfica de la función. Este de acá sería su vértice, ¿no? Y su vértice, miren, sería entre 4 y menos 25 aproximadamente. Pero lo que más tienes que fijarte acá, o lo que nos interesa en esta gráfica, es por qué puntos del eje X está pasando la parábola. Miren, aquí está pasando por el punto 9 del eje X. Y al otro lado, en los negativos, está pasando por el punto menos 1. ¿Recuerdan cuánto nos había resultado el valor de la x? Muy bien, los valores de la x eran 9 y era menos 1. Fíjese entonces, este valor de x te va a ayudar para que tú sepas por dónde va a pasar tu parábola, por qué puntos de la x va a pasar la parábola. Teniendo en cuenta ello, tú podrías ver qué valores le vas a dar para que te salga una parábola. Y esto respondería a la pregunta, profesora, ¿qué valores le pongo a x? Entonces aquí, como ya tú tienes estos valores, tú podrías saber que puedes poner el valor de 8, 7, 6 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Pero estos serían los límites que vas a encontrar en el eje X. Por fin, ahora sí, tenemos la cajita, tenemos sus dimensiones y lo único que vamos a hacer acá es comprobar si hemos realizado bien o no las operaciones. Nos pedían el volumen, que era el largo por ancho y por alto. Tenemos la cajita, hemos encontrado sus dimensiones, que son la altura de 2 centímetros, este lado vale 5, este otro lado 5 también.
el volumen era largo por ancho por alto. Largo sería 5, ancho 5 y alto 2. ¿Qué resulta? Resulta que el volumen es 5 por 5 por 2. Operando tendríamos que el volumen es 50 centímetros cúbicos. Es así entonces como podemos comprobar cuál es el valor que hemos dado a la cajita y en realidad cumple la condición que nos estaban pidiendo inicialmente. Entonces tenemos las medidas de la cajita, 5 centímetros por 5 centímetros y 2 centímetros de altura. ¿Qué les pareció? Genial, ¿verdad? Una vez más, agradecerles a cada uno por su atención y por su paciencia, pidiéndoles que no olviden que aprender es compartir conocimientos. Hasta otra oportunidad.